En esta oportunidad para sexto grado vamos a desarrollar la clase 1.5 de la unidad 3 que se encuentra en la página 52 del libro de texto. División de fracciones entre fracciones unitarias. Analiza. Resuelve lo siguiente. Literal A. ¿Cuántos listoncitos de 1/8 de metro se pueden obtener de 1/4 de metro de listón? Literal B. ¿Cuántos listoncitos de 1/8 de metro se pueden obtener de 3/4 de metro de listón? Escribe los PO y encuentra las respuestas. Bueno, para poder darle solución a este problema, encontrando el número de listoncitos, lo que debemos de hacer en ambos literales es realizar la división de la cantidad de listón que se tiene entre la medida de cada uno de los listoncitos. En el literal A, por ejemplo, tenemos que realizar la división de 1/4 entre 1/8. 1/4 que es la cantidad de listón con el que se cuenta y 1/8 que es la medida de cada uno de los listoncitos. Y en el literal B vamos a realizar la división de 3/4 entre 1/8. 3/4 que es la cantidad de listón que se tiene y 1/8 que es la medida de cada uno de los listoncitos. Entonces debemos de realizar estas dos divisiones. Noten que es una división, en ambos casos, una división de una fracción entre una fracción unitaria. Por lo tanto, para realizar esa división, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a transformar esta división en multiplicación. Para ello, vamos a conservar el dividendo de la división, 1/4, va a ser el primer factor en la multiplicación, y ahora la división la vamos a transformar en multiplicación, pero ahora vamos a colocar el número recíproco de 1/8, y ese número recíproco de 1/8 es el 8. Recuerden que para encontrar o para obtener el recíproco de un número simplemente tenemos que invertir en este caso que es una fracción, debemos de invertir el numerador y el denominador. El numerador pasa a ser el denominador y el denominador pasa a ser el numerador. Y recuerden que cuando en una fracción el denominador es la unidad, es el número 1, entonces desaparece, no se coloca, solo colocaríamos el numerador, que en este caso es 8. Entonces, para realizar esta división vamos a multiplicar 1/4 por 8. Bueno, antes de realizar esa multiplicación, de hacer la multiplicación, debemos de analizar si podemos simplificar antes. Y aquí notemos que sí podemos simplificar porque el 8 y el 4 tienen mitad. Entonces, al simplificar podríamos decir mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. El 4 y el 2 resultante tienen mitad nuevamente. Decimos mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Entonces ya aquí tenemos en pantalla las respuestas. Tenemos al simplificar 8 y 4, tenemos el 2 y el 1. Y ahora multiplicamos. Recordemos que se multiplica, al multiplicar tenemos que multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Por lo tanto, aquí tendríamos la multiplicación de 1 por 2. 1 por 2. Y acá en el denominador, como solamente me quedó la unidad, entonces esa unidad desaparece. Tenemos la multiplicación de 1 por 2. Y 1 por 2 es 2. Por lo tanto, se pueden obtener 2 listoncitos en el literal A. Ahora el literal B. Resolvamos esta división. Tenemos la división de 3/4 entre 1/8. El dividendo 3/4 lo conservamos como el primer factor de la multiplicación. Ahora esta división la transformamos en una multiplicación, pero ahora como segundo factor vamos a escribir el número recíproco de 1/8. Y ese número recíproco es 8. Vuelvo a recordar acá. Para encontrar el recíproco de 1/8 simplemente invertimos el numerador y el denominador. El 1 pasa, que es el numerador,
pasa a ser el denominador y el 8, que es el denominador, pasa a ser el numerador. Y el 1 cuando es denominador sabemos que no lo colocamos. Tenemos acá la multiplicación de 3/4 por 8. Notemos que podemos simplificar. El 8 y el 4 tienen mitad. Tenemos un caso similar al de literal A. Mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2, luego el 4 y el 2 vuelven a tener mitad en común, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Por lo tanto aquí nos quedaría 2 y 1. Ahora multipliquemos 3 por 2 y acá en el denominador solo nos quedó la unidad. Entonces esa unidad desaparece y solo nos queda la multiplicación de 3 por 2. Y 3 por 2 es 6. Por lo tanto, en literal B se pueden obtener 6 listoncitos. Demos rápidamente lectura al comprende. Dice, dividir una fracción entre una fracción unitaria es igual a multiplicar la fracción por el denominador de la fracción unitaria. Noten que cuando teníamos esa división y la transformábamos en multiplicación, cuando colocamos el número recíproco de esta fracción, lo que obtenemos es el denominador de la fracción unitaria. En este caso que está simbolizado con la letra D. Dice A, B y D representan cualquier número natural. Y acá nos dan la recomendación de recordar simplificar antes de realizar el cálculo. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el resultado de un sexto entre un tercio? Y acá notemos que hacen el mismo procedimiento que acabamos de explicar en los ejemplos anteriores. La división la transformamos en una multiplicación y ya no colocamos un tercio, sino que colocamos el recíproco de un tercio, que en este caso es 3. Noten que acá nos quedó el denominador de la fracción unitaria, 3. Ahora realizan la simplificación antes de realizar el producto y nos quedaría acá 1/2 por 1 y 1/2 por 1 es 1/2. El resultado de la división de una fracción entre una fracción unitaria puede ser otra fracción. A esto quería llegar este ejemplo, eso quería explicar este ejemplo, que el resultado no necesariamente tiene que ser un número entero, también puede ser una fracción. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Será hasta una siguiente clase.